Ageo capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Dice Ageo capítulo 1 del versículo 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este clima que tú nos das, Señor, porque también es parte de tu creación, Señor. La nieve, el frío, el viento, Señor. Todo lo que vemos alrededor es parte de tu creación y damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que crea las cosas perfectas para este universo y también para nosotros, Señor. Y estamos aquí como iglesia, Señor, en este día para alabar tu nombre, Señor, y como también escuchar tu palabra, Señor, que tú nos quieres transmitir en esta mañana en nuestro crecimiento espiritual, Señor, como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel y porque tu misericordia, Señor, literalmente son nuevas cada día, como tu palabra lo dice, como el salmista lo escribió, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú siempre has estado ahí. Y, Señor, y hoy queremos pedirte que por medio del libro de Ageo, de un profeta, Señor, de que anima al pueblo de Israel a reedificar el templo, Señor, te queremos pedir de que tú nos animes a nosotros, como iglesia, a ver cómo está nuestro templo, Señor, que es nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciéndole al pueblo, o al sumo sacerdote, o al gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac: este pueblo dice, refiriéndose al pueblo de Israel, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Hermano, qué triste. De verdad, qué triste pensamiento. Qué tristes palabras escuchar de parte de un profeta que el Señor le está diciendo a ellos que todavía no es el tiempo de reedificar el templo. Que ellos mismos están diciendo todavía no es el tiempo. Mi pregunta es, ¿quién somos nosotros para decir cuándo o en qué tiempo o de qué forma nos podemos mover si somos creación del Señor? Miren, el año 538 a.C., el rey Ciro permitió a Israel regresar a su tierra. Eso lo vemos en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4, bajo el liderazgo de Zorobabel y la guía espiritual del sumo sacerdote Josué. Esdras capítulo 3, versículo 2. Alrededor de 50.000 judíos regresaron a sus tierras en el año 536. Comenzaron a reconstruir el templo. Eso lo vemos en Esdras capítulo 5, del versículo 1 al 2. Pero la opción de los vecinos, o la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos causó de que la obra fuese abandonada. Esdras capítulo 4, del versículo 1 al 24, Esdras capítulo 5, del 3 al 4. 16 años más tarde, Dios llamó a este profeta Ageo para animar al pueblo no solo a reconstruir el templo, sino también a recordarle cuáles son sus prioridades. Esdras capítulo 5 del versículo 1 y capítulo 6 versículo 22. Y como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, cerca del año 516. Esdras capítulo 6, versículo 15. Ahora bien, tenemos
la imagen del pueblo, tenemos la situación ahí establecida, tenemos a un profeta que fue llamado por Dios para animar al pueblo de Israel a que pudieran reconstruir el templo, pero tenemos a un pueblo que no quiere a Dios, literalmente. Porque si quisieran a Dios, ellos hubiesen terminado el templo para que la presencia de Dios pudiera volver ahí. Pero ellos prefirieron atesorar muchas cosas en sus casas en vez de construir el templo. Como ya hemos visto, el tema principal del libro de Ageo es la reedificación del pueblo del templo de Dios, en el cual había estado en ruina desde la destrucción de las manos de Nabucodonosor en el año 586. Por el medio del profeta Ageo, exhortó al pueblo a renovar sus fuerzas para reconstruir la casa del Señor. Ageo hizo notar tal sequía y la falta de cultivos que eran causa por no tener las prioridades espirituales correctas, y eso lo vamos a ver ahora de los versículos 9 al 11. Acompáñenme al versículo 9, por favor. Perdón, antes de ir al versículo 9 vamos a leer el versículo 3 para entender un poco este tema de la sequía y la falta de cultivos para el pueblo. En el versículo 3 del capítulo 1 de Ageo dice: entonces vino palabra por medio del profeta Ageo nuevamente diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y que esta casa esté desierta? Esa es la pregunta que Dios da por medio del profeta al pueblo. ¿Es para vosotros tiempo? O sea, para ustedes es mejor tener cosas atesoradas en sus casas en vez de que el templo de Jehová está destruido. ¿Acaso no les importa eso? ¿Acaso no quieren que Dios more ahí nuevamente? ¿Acaso no quieren su presencia en el templo? Versículo 5. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. En otra versión dice: meditad en sus corazones. Vean lo que hay adentro. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué está primero en nuestra lista? Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y nuevamente en el versículo 7 el profeta le está diciendo al pueblo: por favor, ahora, si ustedes le está pasando esto, ahora mediten en sus caminos, vean cuáles son sus prioridades, vean cuál es lo más importante para ustedes. Por eso que en el versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis pocos, y encerráis en casas, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Así dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de ustedes están preocupados de sus propias cosas. Cada uno tiene en la lista de prioridades las cosas que hacen, pero cuando trata del Señor, está en la última parte de nuestra lista. Eso nos pasa a nosotros como iglesia. Muchos de los que han estado con nosotros en los estudios bíblicos, cuando vimos el tema de lo que es la iglesia, vimos un poco el tema de la mayordomía. ¿Se acuerdan? Los que han estado en cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es lo número uno? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Ahora, esto le está pasando al pueblo. La prioridad del pueblo no es Dios, la prioridad es atesorar, tener lo mejor de lo mejor en casa. Pero el templo de Dios está destruido. Sin embargo, para Ageo la reconstrucción del templo no era el fin en sí misma,
ya que como sabemos el templo representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido, pero al ser destruido por el rey Nabucodonosor, surgió la partida de la gloria de Dios de la morada de allí. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 10. Pero el fin o la prioridad para el profeta Ageo era de que el pueblo pudiera ver cuáles eran sus prioridades. Habían sido cautivos, habían sido opresor por este rey. Habían sido sacados, habían sido destruidos, el templo donde estaba Dios fue destruido. Ellos pasaron un problema muy grande. Ahora se les permite volver, como lo vimos anteriormente, alrededor de 50,000 judíos. Se les permite volver a su tierra, se les permite poder estar en el lugar donde el Señor le había prometido de cruzar a la tierra prometida. Se les permitió estar ahí, pero este sufrimiento de acá no le hizo entender cuáles eran las prioridades número uno para el pueblo. Es por eso que ellos atesoraron sus cosas y dejaron el templo abandonado. Ahora nos pasa a nosotros como iglesia. Literalmente, nosotros nos venimos a estos templos hechos por el hombre. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Ahora, ¿cuál es mi prioridad como hijo de Dios? ¿Cómo yo me muevo en mi vida diaria? ¿Cómo están los muros de mi templo alrededor de mi corazón? ¿Están destruidos? ¿Necesitan ser reconstruidos? ¿O queremos atesorar lo mejor de lo mejor en nuestras casas y no preocuparnos por nuestro templo espiritual? Hermanos, el meditar en sus caminos, el poder pensar, es poder separarse, es poder desconectarse, es poder literalmente, como yo siempre lo he dicho, cuando llegue a casa, desconéctese de todo, apague el internet, apague su teléfono, desconéctese de este mundo por un momento y busque al Señor en su hogar y vea cuáles son sus prioridades, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir recalcando, mis hermanos. Es cuáles son nuestras prioridades como familias en Cristo. En cómo nos movemos. Ayer yo lo decía, muchas veces tenemos nuestra propia opinión de muchísimas cosas, pero ni siquiera le preguntamos a Dios. Porque pensamos o porque decimos, y lo voy a decir cuidadosamente para que no me malinterprete, por favor. Decimos y nos jactamos, llevo 30 años en el Evangelio, llevo 7 años en el Evangelio. Déjenme decirle, mis hermanos, que el Evangelio no se mide por cuántos años usted lleva ahí, sino se mide por la relación que usted tiene con nuestro Señor Jesucristo. Ay, mis hermanos, necesitamos meditar en nuestros caminos. Salmo 139, Señor, tú me has examinado. Tú conoces mi levantar y mi sentar. Aún la palabra no está en mi lengua y tú ya la conoces. Mire cómo empieza el Salmo 139. Tú me has examinado. Pero termina el Salmo 139 diciendo, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Continúa examinándome porque soy pecador, te necesito. Si el salmista está proclamando eso, hermanos, que conoce y sabe quién es Dios, ¿qué hay de nosotros, hermanos? Hemos recibido sus promesas, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos, como lo decía ayer, y lo voy a recalcar, hoy tenemos la palabra escrita, podemos estudiarla, podemos escudriñarla, y por medio de la oración podemos conectarnos también con el Señor. Pero ¿sabe lo que pasa, mis hermanos? Es que estamos tan desconectados de Dios, y aunque usted me diga que no, es sí, mis hermanos. Porque nuestras prioridades no es Dios. Número 1. En Lamentaciones capítulo 3,
versículo 40 al 42, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y las manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Hermanos, sí, somos desleales con el Señor muchas veces hoy en día. Somos desleales con el Señor. Hemos sido desleales con el Señor, hermanos. No hemos estado caminando firme en la brecha que el Dios nos trazó en nuestras vidas, mis hermanos. Ahora mi pregunta es hacia usted, iglesia. ¿Cuáles son sus prioridades? Edificar nuestra carne proyectándola de pecado con las cosas que nos sacan del Señor, que nos sacan de los caminos. O edificar el templo de Dios que está aquí adentro. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles? Hermanos, ¿nos movemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo literalmente? Seamos honestos, mis hermanos. ¿Nos movemos bajo la autoridad de Cristo? Hermanos, cuando nosotros tenemos proyectos como familia, ¿se los presentamos a Dios primeramente? ¿Le consultamos a Dios? Pero somos sus hijos en este lado. Pero por este otro lado nos movemos como nosotros queremos y como nosotros pensamos. Y voy a decir algo que lo más probable usted va a estar en muy desacuerdo conmigo. Y voy a recibir crítica a lo que voy a decir. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nos jactamos diciendo, es que en este país que vivimos hay que cumplir las leyes. Sí, yo sé que hay que cumplir las leyes y lo tengo más que claro. Pero yo soy hijo de Dios. Y las leyes de Cristo están primero que cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa, mis hermanos. En muchísimos países que tanto yo como soltero he estado y tanto como matrimonio conocemos, número uno, las reglas de los países que hemos estado, pero a la misma vez eso no me va a hacer retroceder en donde yo estoy para poder predicar el Evangelio de Cristo. Y he estado en países muchísimos, muy peligrosos, mis hermanos. Hemos recibido piedrazos literalmente. Ahora, ¿cómo nos movemos hoy en día, mis hermanos? Hermanos, ellos dejaron de edificar la casa de Dios. Miren, a ellos no les importó la presencia de Jehová. A ellos no les importó que Dios estuviera ahí. Miren, hermanos, ellos estaban reedificando sus propias casas, no les importó reconstruir el templo. Es como que si nosotros dejásemos de orar y leer su palabra, que no nos importa realmente quién es Dios en nuestras vidas. Hoy déjeme decirle, hermano, discúlpeme, y lo voy a volver a repetir. Yo sé que usted va a estar muy en desacuerdo con lo que voy a decir yo hoy en día, pero ¿cuánto tiempo pasa usted en oración? ¿Cuánto tiempo usted busca de Cristo, mis hermanos? ¿Conocemos realmente la voz de nuestro pastor cuando Él nos llama? ¿O nos movemos por cualquier viento doctrinal que aparece por ahí diciendo, si es bíblico, sí, hay que ir para allá? Déjenme decirle que no todo es bíblico muchas veces. Ponen solamente la palabrita. Mis hermanos, necesitamos meditar en nuestros corazones. Iglesia, yo lo decía ayer, como iglesia necesitamos meditar en nuestros caminos. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, capítulo 1. Perdón, capítulo 12, versículo 1, discúlpeme.
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice Pablo. Así que, hermanos, vean cómo están ahí las comitas. Es muy importante entender eso en el pasaje bíblico. Dice, así que, coma, hermanos, coma, presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, disculpe. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que te presentéis como sacrificio vivo. Sabemos que tenemos esta carne pecaminosa que nos va a hacer pecar, pero como siempre lo hemos dicho, eso no quiere decir que vamos a tropezar siempre con la misma piedra, mis hermanos. Si estamos en Cristo, vamos a saber cómo vamos a saltar esa piedra o caminar alrededor de esa piedra. Prioridades. Es por eso que en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento, dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de vuestro Dios. Para que ustedes entiendan, Pablo está escribiendo, para que ustedes entiendan cuál es la voluntad, para que ustedes sepan qué es lo que Dios quiere con ustedes, qué es lo que Dios quiere para su vida. Para que entiendan cuál es la voluntad. Miren lo que está diciendo Pablo, no está diciendo para que tú hagas tu voluntad de acuerdo a cómo tú te quieres mover en el Evangelio. No. Para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere en tu vida. Y eso nos hace falta a muchos, y me incluyo, señores hermanos. Porque muchas veces me sale la arrogancia, muchas veces me sale el yo, muchas veces me sale ese Oscar González aquí. Yo contaba a unos hermanos que muchos años, tiempo atrás, en el estudio bíblico, yo ponía mis títulos por sobre cualquier otra cosa. Dios tuvo que trabajar eso en mi vida y tuvo que romper. ¡Ay, que dolió! Sí, me dolió mucho. Me puso literalmente en el suelo, mis hermanos. Yo creo que eso nos falta mucho de nosotros en esta iglesia. Que literalmente Dios nos humille, hermanos. Para que podamos conocer realmente cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Entendiendo para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y lo más hermoso de las cartas de Pablo es que Él te está dando la respuesta. Porque Él la sabe, porque Él la experimentó. Es por eso que dice agradable y perfecta. Simple. Agradable y perfecta. Ahora, hermanos, también como iglesia somos un cuerpo, y lo hemos dicho hace mucho tiempo también, somos un cuerpo que delante de Dios tenemos la responsabilidad de edificar. Es por eso que Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Sepárese. No, eso no quiere decir de que usted tiene que vivir en una montaña, desconectado de todo. No. Ni Jesús dijo eso en Juan capítulo 17. Jesús está diciendo, Señor, guárdalos de este mundo. No son de este mundo, pero cuídales. El problema de todo esto, mis hermanos, es que la iglesia sí se conformó a este siglo. Y se acomodó a este siglo. Literalmente. Y como iglesia hemos perdido la prioridad, mis hermanos. Hemos perdido literalmente muchas veces el camino que Dios trazó para nuestras vidas. Como que yo estaba echando sal en esta mañana aquí afuera cuando estaban los hermanos limpiando.
Y yo veía que el hermano limpiaba, yo agarré la sal y empecé a echar la sal, pero de repente se vino un viento y tapó toda la sal y tapó todo lo que el hermano había limpiado. Y yo dije, hay que echar sal de nuevo, volví atrás a echar sal de nuevo. Hermano, ¿sabe? En nuestra vida, literalmente, si no estamos en Cristo, van a venir vientos que van a tapar el camino que realmente Dios trazó en nuestras vidas, mis hermanos. Porque nuestras prioridades no están como deben ser. Por eso que el profeta Ageo empuja y les dice nuevamente en el versículo 7, por favor, meditad en vuestros caminos, piensen por dónde andan. Piensen. Hermanos, 2 veces Dios manda a meditar al pueblo, 2 veces. No es algo que podamos tomar a la ligera. Si el mismo Dios, por medio del profeta, le está diciendo al pueblo, por favor mediten, número 1. Después más acá dice, hey, por favor mediten. ¿Cómo están nuestros caminos, mis hermanos? ¿Por dónde andamos? ¿Qué caminos debemos dejar para tomar el correcto? Es tiempo de meditar, iglesia. Es tiempo de meditar. Es tiempo de desconectarse por un momento. Meditemos en nuestros caminos, mis hermanos. Meditemos. De verdad, mis hermanos, yo creo que, mire, a mí no me importa el nombre de la denominación. Creo que nosotros como iglesia nos hemos dividido tanto, mis hermanos. Tantos. Que muchas veces en nuestras propias iglesias nos hemos dividido por cosas teológicas que ni siquiera nosotros tenemos respuesta. Ni siquiera yo tengo respuesta en ciertas cosas que he estudiado y sigo estudiando y que a veces a mí cosas que me quedan grandes digo, ay, aquí no me quiero meter, mis hermanos, aquí está difícil el camino, man. Aquí sí que hay ripio, no sé, ¿saben lo que es ripio? Ripio nosotros en Chile es cuando el camino es con muchas piedras y se mueve y el carro se mueve, incluso hay que tener cuidado cómo manejar cuando el terreno hay muchas piedras porque al carro se le puede ir. Hay lugares que nosotros intentamos caminar ahí pensando que lo sabemos y sin querer queriendo estamos dividiendo. Hermanos, Jesucristo es el fundamento. Él comenzó a edificar. Él es la piedra angular. Y es sobre este fundamento que sobreedificamos, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, de que reedifiquemos nuestros templos aquí adentro. Que veamos qué es lo que hay. ¿Sabe lo que yo aprendí? Yo no soy de la construcción, yo no sé mucho, y eso que estudié para pagar mis estudios, trabajé en la construcción, trabajé en la electricidad, y aprendí algunas cosas porque me gusta observar mucho. Y una de las cosas que observaba en el tema de la fundación es que si la pared tenía un pequeño problema, mis hermanos, no era de que en la construcción usted va y le pone cemento, le pone un parche, porque el cemento con el tiempo se puede partir y puede caer y puede causar un mayor daño. Lo que se hace es que ellos tienen que ir a la fundación, botar todo y reedificar nuevamente hacia arriba. Como iglesia tenemos que hacer eso. Si tenemos grietas, no hay que ponerle cemento y después ponerle una pasta y lijar para después pintar para que se vea bonito. Porque con el tiempo se va a ir partiendo, sí o sí. Lo que necesitamos es ir a nuestro fundamento. Y desde el fundamento hacia arriba tenemos que reconstruir. Prioridades en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos nuestro templo parchado, con grietas? O literalmente tenemos que decirle al Señor, Señor, bota esta pared y trabájala desde el fundamento porque de verdad es necesaria.
¿O es necesario? Meditad en vuestros caminos, mis hermanos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Hablando del tema de nuestros fundamentos, de nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero Pablo, mis hermanos, Pablo no termina aquí. Pablo continúa escribiendo. Y esto es lo que tiene que ver también con el tema de nuestras prioridades muchas veces, mis hermanos. Porque Pablo sigue escribiendo y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí viene una lista grandísima, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y otra lista viene aquí de cosas. Pero ahora dejad también todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemas, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de vuestro hombre con sus hechos. Más adelante dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Dónde nos encontramos, iglesia? ¿Dónde? ¿En qué punto de nuestro camino estamos? ¿Dónde nos hemos detenido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde? ¿Dónde, mis hermanos? Termina la carta, termina este capítulo diciendo la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo, mire lo que está escribiendo Pablo y lo está cerrando, le está diciendo a la iglesia, y literalmente es un mensaje para nosotros para ver cuáles son nuestras prioridades, porque muchas veces lo hacemos a media o lo hacemos para que la gente piense, oh, mire qué espiritual o qué espiritual nuestro hermano o nuestra hermana, y lo hacemos por apariencia, y muchas veces damos la mano, decimos te perdono, pero por dentro decimos, pero no quiero saber nada más de ti. No quiero tener contacto contigo. Y Pablo está diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo por medio de Cristo. Ay, mis hermanos, tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos, mis hermanos.
Hermanos, después de esto, después de que el profeta anunció las palabras del Señor, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12, que escucha las palabras y manda al pueblo entonces a que empiece a ir a buscar las cosas necesarias para que el templo sea reconstruido. Y aquí viene el mensaje de aliento en el versículo 12. Yo, Zorobabel, hijo de Sataliel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo, estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahí viene para reconstruir el templo, para que ellos pudieran hacer y ver cuáles eran sus prioridades. Miren, el templo pasaron 23 días después del primer mensaje de Ageo para que empezasen el pueblo a ver cuáles eran sus prioridades para poder terminar el templo que estaba destruido. El templo fue reconstruido, mis hermanos. El templo fue reconstruido. Pero Dios tuvo que tirarle las orejas al pueblo de Israel y decirle, hey, ustedes no se mandan solos. Yo soy su Dios, dice Jehová al pueblo de Israel. Ustedes están haciendo cosas que no corresponden, que tienen que hacer. Vean sus prioridades. Miren, mi casa está destruida. ¿Acaso no quieren mi presencia? Prioridades, mis hermanos. Prioridades. Tenemos que saber qué es lo que queremos. Miren, hermanos, este mundo se está muriendo, mis hermanos, literalmente, y va camino al infierno. Las naciones se están destruyendo por dentro. Es por eso que necesitamos predicar la palabra del Señor. Necesitamos predicar la cruz de Cristo. Necesitamos predicar el perdón. Necesitamos ir por otros, mis hermanos. Esa es nuestra prioridad como iglesia. ¿Dónde estamos, mis hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde? De verdad le pregunto, ¿en qué punto del camino estamos? ¿O por qué nos hemos estancado, mis hermanos? Literalmente lo voy a decir, tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. En mi país se dice, hay que tener los pantalones bien puestos. Hay que ser un hombre con pantalones bien puestos. No importa lo que enfrentemos, pero tenemos que estar firmes. Iglesia, tenemos que estar firmes en Cristo. Hermanos, el enemigo no nos puede ganar, mis hermanos, sabiendo de que la victoria en la cruz ya está realizada. No podemos darle espacio al enemigo en esto. De verdad, mis hermanos, de verdad no lo entiendo. Y lo decía yo ayer en la predicación, ¿qué nos ha pasado como iglesia? Literalmente, y lo comentaba ayer, es como que Dios sacó su oído de nuestras oraciones, es como que Dios se apartó de nosotros. ¿Qué nos ha pasado como iglesia? No lo estoy hablando solamente en esta iglesia, me refiero a la iglesia en general, por favor, no me vaya a mal a interpretar. Me refiero, ¿qué nos ha pasado como iglesia? ¿Por qué no hemos detenido? ¿Por qué nuestras prioridades no son claras?